Sí. Ok, muy bien, ya, gracias. Estamos grabando ahorita, ok, muy bien. Lizzy María. Natalie Yesiel. Alejandra Ninosca. Presente, doctor. Ok. Cristian Guillermo. Jorge Luis Castro. Presente, doctor. Castro Joaquín. Ok, excelente. Ashley Gabriela. Presente, doctor. Ok, muy bien. Mauricio Medina. Presente. Ahí está, ¿verdad, Mauricio? Mary Naomi. Presente, doctor. Dalia Abigail. Presente, doctor. Ok. Sí, usted fue la primerita que se conectó. Jacob José o Jacob. Daniel Ignacio. Presente, doctor. Daniel Urtecho. Ok. Lizzy Mariel. Hoy no se conectó Lizzy. Valerie. Presente, doctor. Valerie, muy bien, gracias Valerie. Francisco Josué. Presente, doctor. Ok. Ok. Y Natalie Esther. Presente, doctor. Ok, muy bien, Natalie Esther. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doctor, ¿A aquí estoy. quién? Ya me llamó a mí, soy Lizzy. Lizzy. Bueno, ¿y por qué no me contestó, mija? Igual a mi doctor, Cristian No Galo. me había aceptado. Hombre, si no tengo... O Lizzy, algo, ahí está no sé, Lizzy. no había entrado. Valerie Estaba en está. espera también. Valerie está y Fabricio Raudales. Sí, Fabricio. Eric, Sí, aquí estoy. Ya. Eric Fabricio. Eric, Y déjeme ver. Cristian Galo, doctor. Ok, Eric Fabricio Pérez. Ok, muy bien. Ajá. ¿Quién me faltó de Cristian Galo? Sí, Cristian Galo. Ok. Ok. Ok, ¿quién más falta que no le haya pasado lista? Eric está, Celeste, Lizzy María. No está. Natalie. Ahí está. Presente. Ahí está. Ok, Natalie es la que me faltaba. Ok. Muy bien, muchachos. Un gusto tenerlos de vuelta acá. Les comenté, la primera clase es prácticamente sobre la historia de la psicopatología. Ese es un texto que hay que leer en la plataforma, en el aula virtual también ya está colocado los videos de la clase del semestre anterior para que lo revisen. Ahí es pura teoría, así que la tarea de esa primera clase es hacer una línea de vida. Hay aplicaciones para hacerla. Si ustedes no conocen ninguna, me avisan a través del chat y yo se las mando. El nombre de la aplicación o también la pueden hacer la línea de vida en una hoja de papel bond, a manuscrita o a computadora en Word. Lo importante es que se haga. Esa va a ser la primera clase. El día de hoy vamos a hablar de otros aspectos de la psicopatología. Y también para el viernes nos vamos a conectar, no sé a cuántos de ustedes les gusta leer. Mi doctor.
Bueno, leer que no sea nada de medicina, sino leer otro tipo de cuentos. A mí, doctor. A mí también. Muy bien, los voy a poner a leer 2 cuentos. Yo se los voy a mandar. Uno de ellos se llama, bueno, que probablemente los compañeros que los recomendaron con el doctor Cruz, pues probablemente les dicen que siempre lo pongo, que es Solo vine a hablar por teléfono, de Gabriel García Márquez. Y el viernes vamos a reunirnos para discutir en base a ese cuento, por qué los mandé a leerlo. Y el otro, pues es un cuento de un poquito como de terror, El gato negro, que también se los voy a mandar por ahí. Muy bien. Vamos a compartir una presentación que tengo acá. Para empezar a hablar. Cuando miren la presentación, ¿me avisan, por favor? Ya, doctor. Ok, excelente. Vamos a quitar la cámara para no aburrirlos con mi rostro. Ok. Muy bien, chicos. Espero que me estén escuchando todos. Sí, doctor. Muy bien. Para empezar la conversación, vamos a hacer un poquito de conversación en esta hora. ¿Qué opinan ustedes? Algunos, bueno, obviamente ustedes todos vienen de clases generales, vienen de morfológicas, vienen de clases de fisio, bioquímica, y ahorita empiezan con ya vieron la primera semiología, dan por la semiología 2. Pero ¿alguien tiene experiencia en cuanto a esta área de la medicina, de la psiquiatría, que quiera compartir su experiencia? ¿Nadie? Yo en la escuela llevé psicología con una, no me acuerdo qué era, pero pues sí, había sido psiquiatría de esas del crimen, o sea, de las mentes criminales. ¿A dónde sacaste Entonces, psicología? no, en la escuela, o sea, me dieron Ah, la ok, la clase, escuela. Ah, ok, pero muy fue bien. como bien completo porque me la dio alguien que pues sí sabía mucho. Ok, excelente. Psicología forense o psiquiatría forense. Excelente, muy bien. ¿Qué te gustó de esa clase? Ajá. ¿Qué fue lo que te gustó de esa clase de Bueno, psicología? más que nada los casos que ponía la maestra. Eh, También nos ponía a ver películas o nos ponía a ver la serie que nosotros quisiéramos y nos ponía a psicoanalizar, bueno, no creo que psicoanalizar, pero a interpretar lo que los personajes tenían o lo que probablemente podrían tener. Correcto, muy bien. Entonces sí estaba bien entrenada. ¿Quién contestó ahí? ¿Tu nombre? Yo, Mauricio Medina. Mauricio Medina. Gracias, Mauricio. Ok, muy bien. Y si alguno de ustedes les dicen, Daniel o Dalia, tienen que ir donde el psiquiatra, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo así, doctor? ¿Otra vez me podría repetir la pregunta? Ay, hombre, no estaba en clases, estaba comiendo. Dalia, si de repente le dicen, Dalia, tenés que ir a clase, tenés que ir a psiquiatría, tenés que ir donde el psiquiatra, ¿qué dirías? ¿Cuál sería su primera impresión? Iría, pero quedaría como asustada. No sé, me asustaría un poco la idea. Ok, muy bien. Porque iría, no sé, ocupo medicación o algo. Ok, lo asocian con medicación. Así como ¿Y primera impresión. Ok, ¿y qué tabús hay respecto a los medicamentos que usamos los psiquiatras? Se vuelven algún tabú? dependientes a las personas. Se vuelven dependientes, o sea, sí se vuelven adictos a los medicamentos. Ok, muy bien. Ok.
Vamos a ver, ¿qué preguntas tienen sobre la psiquiatría? Vaya, ahorita que ustedes vienen empezando esta clase, vaya, están entrevistando a un psiquiatra, ¿qué les gustaría preguntarle al psiquiatra? Sería, por No. ejemplo, ¿cuál es la diferencia, la mayor diferencia entre psicología y psicopatología? Ok, excelente. Vamos a contestarte, Cristian. ¿Alguien más? Es un poco relacionada, sabe? pero Y Perdón, diga dale, Natalie y Natalie. después Urtecho. es un poco relacionada a la de Cristian, pero me gustaría saber cuál es la diferencia entre una psicoterapia que da un psiquiatra y una psicoterapia que da un psicólogo. Ok, muy bien, ya la vamos a contestar. Vamos a ver, Urtecho. Y yo a un psiquiatra le preguntaría cómo sabe si alguien de verdad tiene está presentando un cuadro psiquiátrico o solo está fingiendo. Ok, muy bien. Ok, te voy a contestar, Urtecho, con un caso que yo miré en sala de hospitalización cuando estuve trabajando en el Mario Mendoza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver si podemos contestar. Vamos a empezar hablando lo de qué es la psicopatología. Bueno, etimológicamente psicopatología es estudio de las enfermedades del alma. Psico, alma, pato, enfermedad, logia, estudio. Estudio de las enfermedades del alma o de la mente, podríamos decirlo también. La psicopatología es el estudio sistemático de las experiencias, las cogniciones y las conductas anormales de una, entre comillas, mente trastornada. En psicología, ustedes tuvieron la oportunidad de ver toda la normalidad, todo lo que es normal en el ser humano. La atención, la conciencia, la memoria, la sensopercepción, el juicio dentro de lo que es la psicología. Algunos exponentes de la psicología. En esta clase vamos a avanzar un paso más, a ver las anormalidades. ¿Alguno de ustedes se ha sentido triste alguna vez? ¿El doctor Cruz se ha sentido triste alguna vez? ¿Se han sentido ansiosos alguna vez? El doctor Cruz se ha sentido ansioso. ¿Alguna vez, no más que esto, alguna vez alguien se ha psicotizado? Espero que no se ha psicotizado. El doctor Cruz todavía no se ha psicotizado. Y nadie le ha dicho que se ha psicotizado. Entonces, ahí, la psicopatología nos va a permitir saber qué cosa es normal y qué cosa es anormal. Tristeza. Todos podemos sentirnos tristes en algún momento de nuestra vida. Nos podemos sentir tristes porque reprobamos una clase, porque se nos perdió algo muy preciado, porque terminamos una relación. ¿Por qué más nos podríamos poner tristes? Porque no pasamos un examen. Porque no pasamos un examen, correcto. Porque alguien murió. Familiar. Porque perdimos un familiar, correcto. O alguien querido. O alguien. O un ser querido, correcto. Ninoska, ¿por qué más por qué nos podríamos poner ansiosos, Ninoska? Perdón. Sí, participa. ¿Por qué nos podríamos poner ansiosos? Por esperar a alguien, por ejemplo. Por esperar a alguien. Por esperar a alguien mucho tiempo. Podría, a mi edad, a los 42 años de edad,
el ir a consulta donde un internista o ir a hacerme exámenes a ver cómo me salieron los colesteroles y los triglicéridos, cosas que ustedes todavía no viven. Entonces, eso da ansiedad. Una entrevista de trabajo puede dar ansiedad. Pero tenemos que diferenciar qué va a ser patológico y qué va a ser normal. Una de las cosas que nos permite determinar si la ansiedad o la depresión que sentimos es patológica cuando el estímulo que la provoca es menor a la reacción que nosotros tenemos. Es decir, un pequeño estímulo, poco nivel de ansiedad. Eso es normal. Un gran estímulo, gran ansiedad. Hoy voy caminando por la calle, alguien me asalta, en el momento me pongo ansioso, pero afortunadamente no me pasó nada, solo me robaron un celular que era un pichirilo de esos baratos de 600, 800 lempiras y ya, no me pasó nada. Pasa al siguiente día o a los 2 días, la ansiedad desapareció. Esa es ansiedad normal. Tengo ansiedad porque voy a presentar un examen, salgo del examen, se me quita la ansiedad, sé que me fue bien o me fue mal, pero se me quita la ansiedad. Esa es ansiedad normal. Pero si de repente me asaltaron el 3 de octubre y hoy es 2 de febrero y yo todavía tengo miedo de salir a caminar, yo tengo miedo de subirme a un bus, yo tengo miedo de andar en las calles porque me parece que alguien me va a asaltar, ya esta ansiedad se volvió patológica. Tristeza, me siento triste, pero esta tristeza me impide trabajar, me impide socializar, se me altera el apetito, me cuesta conciliar el sueño en la noche. Esta tristeza ya no se volvió normal, sino que es algo patológico. Entonces, la tristeza, la ansiedad van a alterar la forma en que yo percibo el mundo, van a alterar las formas en que yo me comunico y cómo interactúo con las personas. Y esto es lo que me permite, a través de la psicopatología, determinar si alguien está sano o está enfermo. Bien. Primero vamos a ver las diferencias entre la psicopatología y la psiquiatría. Bien. En psicopatología, en la clase de psicopatología no vamos a dar tratamiento farmacológico. No vamos a enseñarles qué tratamiento antidepresivo o qué tratamiento ansiolítico vamos a indicarles porque no es el objetivo de la psicopatología. El objetivo de la psicopatología es brindarle al profesional reglas y conceptos. Quiere decir que la psicopatología nos va a dictar cuáles son los criterios, por así decirlo, para determinar si este individuo tiene ansiedad o no tiene ansiedad, tiene depresión o no tiene depresión, está psicótico o no está psicótico. Eso es lo que nos permite. La psicopatología es una ciencia y esta ciencia parte del individuo, del hombre como una unidad. La mente del individuo la divide en apartados a lo que hemos denominado examen mental. Ayer les mencionaba a los estudiantes de psiquiatría que el examen mental se está haciendo desde el momento en que el paciente entra a la consulta. La forma en que se sienta, la forma en la que el tono de voz que utiliza para hablar, la forma en que se relaciona con el médico. Ahí uno va observando y va realizando el examen mental con fines didácticos y con fines teóricos. Se divide en el examen mental en aspecto y actitud general, conciencia, atención, orientación, memoria, sensopercepción, conducta motora, afecto, pensamiento, insight o conciencia de enfermedad, juicio y hasta acción. Pero a medida que el psicólogo o el psiquiatra está entrevistando al paciente, está haciendo el examen mental a lo largo de esa entrevista. Como lo había mencionado al inicio, la psicopatología se desentiende de la terapéutica o del tratamiento farmacológico. ¿Y qué es lo que hace la psicopatología? Como ella establece las reglas y conceptos, es decir,
síntomas, signos y criterios, identifica a través de ese examen mental, a través de esa entrevista clínica que se realiza, identifica síntomas y los coloca en síndromes para poder establecer cuál es el diagnóstico del paciente. En cambio, la psiquiatría está centrada en el caso morboso, en la enfermedad en sí, y utiliza las reglas, los conceptos, los síntomas, los signos que proporciona la psicopatología para poder identificar cuál es la enfermedad de este paciente. Es la rama de la medicina que se sirve de la psicopatología para dar un diagnóstico. Alguien me preguntaba a mí, creo que fue un paciente, que por qué me gustaba a mí la psiquiatría, por qué no elegí otra especialidad. Porque para mí la psiquiatría tiene una visión holística, ve al hombre como un ser integral, un hombre que tiene mente, que tiene cuerpo, yo podría atreverme a decir que tiene alma y que tiene espíritu. Un hombre, un individuo que es condicionado por la sociedad, pero que también es influenciado por el ambiente. La enfermedad mental tiene tres componentes: una parte biológica, que es la herencia o la genética, una parte psicológica que se va formando a lo largo de la vida y una parte ambiental. Estos ingredientes deben ser idóneos para que un paciente tenga salud mental, para que tenga capacidad de poder trabajar, de poder disfrutar y de poder convivir, o lamentablemente pierde la salud mental y desarrolla una enfermedad mental. ¿Cuál es el eje principal o el eje central de la psiquiatría? Lo que deja de lado la psicopatología. Ya tiene los signos, los síntomas, los ubica en un síndrome. En base a eso y en base a la información global que obtiene del paciente, da un diagnóstico y proporciona un tratamiento farmacológico o un tratamiento psicoterapéutico. La psiquiatría busca identificar y manejar integralmente las enfermedades basadas en los hallazgos psicopatológicos. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, doctor. ¿Preguntas hasta esta diapositiva? ¿O agregados? ¿Alguien? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién tiene la pregunta? Yo, Fabricio. Ok. Fíjese que, o sea, es que la pregunta es con respecto... Ahí va a cargar. Hola, Fabricio. Hola. Sí, perdón, es que mi internet está fallando. La pregunta es con respecto a la parte de donde dice, vamos a ver, donde dice que es un caso centrado en el caso morboso. ¿A qué se refiere con esto del morboso? Morboso. Es que como, sí, tenemos un concepto ahí relacionado. Enfermedad. Pero... Centrado en la enfermedad. En eso. Como les mencionaba yo, la psicopatología brinda síntomas, signos, síndromes, da pautas para determinar cuando está teniendo depresión, ansiedad. Entonces, ya con esta materia prima, la psiquiatría se enfoca en la enfermedad. Ustedes, al finalizar este curso, tendrían la capacidad de poder diagnosticar síndrome ansioso, síndrome depresivo, síndrome psiquiátrico, síndrome ansioso, depresivo, psicótico. La psiquiatría toma estos síndromes y dice, este paciente tiene un síndrome depresivo y tuvo un síndrome maníaco. Diagnóstico, trastorno bipolar. Este paciente tiene un síndrome ansioso cuya característica principal es dolor opresivo en el pecho, sensación de ahogo, palpitaciones, sudoración, despersonalización.
Entonces, el diagnóstico de ese síndrome ansioso da para un trastorno de pánico. A eso se refiere con caso morboso, como la enfermedad, centrado en la enfermedad. Y en base a la enfermedad que se diagnostica, es diagnosticada por el psiquiatra indica un tratamiento farmacológico. A eso se refiere Fabricio. Ok, entiendo, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Aquí está una de las preguntas. Diferencias entre psicología y psiquiatría, o diferencias entre el psicólogo o el psiquiatra. La pregunta sería, o la que muchos hacen, hoy casualmente me llegó un paciente joven, 27 años, me decía, doctor, yo durante varios tiempos he estado meditando la idea de buscar ayuda profesional, pero yo no sabía si tengo que ir donde un psicólogo o de ir donde un psiquiatra. La gente, ¿qué es lo que la gente podría pensar referente a ir donde un psiquiatra o un psicólogo? ¿Qué buscarían ustedes? Vaya, les estoy preguntando como si fuesen pacientes o como no estudiantes de medicina. ¿En qué caso buscarían ayuda psicológica o en qué caso buscarían ayuda psiquiátrica? ¿O recomendarían psicólogo o psiquiatra a alguien? Tal vez, Perdón. tal vez un psiquiatra cuando la persona empieza a tener pensamientos autodañinos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que un psicólogo es cuando una persona tiene como problemas emocionales o cuestiones relacionadas a las emociones específicamente. Y un psiquiatra ya cuando eso, bueno, yo lo veo así, cuando eso evoluciona a algo, no sé, como más dañino que va, como dijo la compañera, a lo físico, pero también que desencadena como situaciones más violentas, por ejemplo, o cuestiones donde la persona ya no tiene conciencia de sí misma. Ok, No sé, ¿alguien algo así más? mismo. Excelente. ¿Alguien más? Yo tenía el concepto de que primero se busca al psicólogo y es el psicólogo quien lo remite con el psiquiatra. Entonces, como que el psicólogo es la primera instancia y luego si él no puede, lo remite con el psiquiatra. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. Escuchándolos ustedes, es como que si yo tengo para ir donde el psicólogo, toco la puerta. Y para ir al psiquiatra, debo de tocar fondo. No sé si me entienden el concepto. Sí, lo entiendo. O sea, si estoy muy mal, mejor voy donde el psiquiatra. Si tengo problemas emocionales, mejor voy donde el psicólogo. No tanto así, no es tanto así. Porque tanto el psicólogo puede remitir al psiquiatra como el psiquiatra remite al psicólogo. ¿Verdad? Yo tengo pacientes, realmente, pacientes que yo he manejado sin fármacos. La literatura menciona, en cuanto a los trastornos de ansiedad, que los pacientes responden mejor al tratamiento combinado de terapia y de fármacos en temas de ansiedad. Hay una mejor respuesta, hay una respuesta más rápida en comparación a que este paciente se manejara solamente con fármacos o solamente con terapia. Aquí tenemos una imagen que encontré en la red, pero que me sirve a mí para ilustración. El psicólogo, para ser psicólogo se estudia la carrera de psicología, que creo que aquí son 5 años. Como ahí menciona, se centra en lo emocional. No puede recetar medicamentos. Hay algunos psicólogos que se atreven a hacerlo, pero no pueden indicar medicamentos. Es una ciencia social y la duración de la terapia va entre 45 a 60 minutos. Psiquiatra. El psiquiatra estudia 8 años de medicina y después una especialización que va de 3 a 4 años en psiquiatría.
Se podría decir, aquí lo menciona, que el psiquiatra se enfoca en la parte neurológica. Quiere decir esto como descenso de noradrenalina, descenso de o aumento de dopamina, que está orientado, el aumento de dopamina está orientado con psicosis, el aumento de noradrenalina está asociado con ansiedad, el aumento, la disminución de serotonina está asociado con ansiedad y depresión, el aumento de la serotonina está relacionado con violencia. Eso probablemente podríamos mencionar que esa es como la parte fuerte del psiquiatra. O que una alteración a nivel del lóbulo parietal va a provocar una desorientación geográfica y espacial, y puede haber otras alteraciones. Que una lesión a nivel del lóbulo frontal puede dar un síndrome motivacional o puede dar una conducta desinhibida. Ahí. Los psiquiatras, como son médicos y están capacitados para poder indicar medicamentos, recetamos medicamentos. Es una ciencia natural y la duración de la sesión, aquí al menos en Honduras, en tiempos normales, dura de 45 a 60 minutos también, al menos en mi área, en mi consultorio. Por tiempos de pandemia se reducen de 30 a 45 minutos. Importante mencionar que ambos especialistas pueden complementarse. Por un lado, el psicólogo trabajará el comportamiento y el bienestar mental de la persona, y por el otro el psiquiatra se podría encargar de prescribir y supervisar la medicación correspondiente. Es un equipo, es una dupla en los que ambos podemos ayudar al paciente. Ahí había la diferencia. ¿Cómo se diferencia la terapia que da el psicólogo con el psiquiatra? Va a depender de la formación del psiquiatra. Hay psiquiatras que tienen competencias en terapia cognitiva conductual, además de la farmacoterapia, y le ayuda al paciente con terapia cognitivo-conductual. Recuerdo a una doctora de San Pedro Sula, la doctora Holly Palacios, excelente profesional, que es psiquiatra y tiene una maestría en psicoanálisis. Está otro psiquiatra en San Pedro Sula que tiene es especialista en psiquiatría general, una subespecialidad en psiquiatría hospitalaria o psiquiatría de enlace y una maestría en terapia familiar. Y así se van especializando cada uno de los psiquiatras. Va a depender de cuál es la área que a él le gusta, le apasiona, y cuál es el componente que puede utilizar para ayudar al paciente. Igual los psicólogos pueden capacitarse en terapia cognitivo-conductual, terapia psicoanalítica, terapia transpersonal, terapia gestáltica, y así va a depender de